Hola, en el presente tutorial aplicaremos la metodología de investigación para el área físico-matemática con el ejemplo del cálculo del área bajo una curva. Cuando deseamos calcular áreas de una figura común, como un rectángulo, un triángulo o un círculo, existen fórmulas conocidas que permiten obtener de manera directa este resultado. Pero si deseamos calcular el área bajo una curva, ya no es tan exacto, ya no es tan sencillo y esas fórmulas no son tan fáciles de obtener. Tal es el caso de la figura que se muestra como el área bajo la curva. ¿Qué vamos a estudiar y cómo lo vamos a estudiar? El objeto de estudio que tenemos en turno es el área acotada bajo una curva. La forma en que abordaremos la solución de este problema va a partir de dividir el área en rectángulos con bases iguales y posteriormente calcular cada área de esos rectángulos sumándolos para aproximarlos al área total. El supuesto del que partimos para este ejemplo es el siguiente. Si trazamos un número finito de rectángulos dentro de una superficie irregular y calculamos cada una de estas áreas y las sumamos, obtendremos el área aproximada bajo la curva. La razón de esta investigación está a partir de los siguientes postulados. Necesitamos un método que de forma general nos llegue a la aproximación del área acotada bajo una curva. ¿Cómo podemos realizar lo siguiente? Antes de continuar con la metodología de solución, es necesario conocer algunos conceptos teóricos y tener un marco conceptual también. En el marco teórico tendremos un compendio de los elementos que son base para la investigación posterior. Lo necesario en este tutorial, en el caso del área bajo la curva, es conocer los conceptos básicos de áreas rectangulares y el uso de la aritmética, sumas y restas de números enteros. Los preceptos o definiciones que necesitamos para comprender mejor la investigación son el área, que es la región que está acotada, el área irregular y el área regular. El área regular es aquella uniforme, vista como lados iguales, y el área irregular no es uniforme, difiere en sus lados. Un concepto adicional que es muy útil en este ejemplo es el término de función. Podemos entender como la relación entre dos conjuntos que a cada uno de ellos asigna un valor. También es visible en esta imagen entenderlo como una caja negra donde existe un proceso en el que se ingresan datos y obtenemos a la salida el proceso resultante de estos datos iniciales. Para este ejemplo, el proceso es la función 2x. La entrada tiene los valores 0, 1, 2 y 3. Una vez ingresados en la función 2x, multiplicamos cada uno de estos valores, como en el ejemplo 2 por 0 igual a 0, este 0 representa la salida y simultáneamente esa función con 1, con 2 y 3 nos arroja los valores a la salida 2, 4 y 6. El camino que seguiremos para alcanzar el objetivo es nuestra metodología. Los pasos consecutivos para realizar la obtención del área bajo la curva son los que a continuación explicaremos. Paso 1. Acotamos el área bajo la curva. Con líneas verticales acotamos esa curva analizada en turno a la izquierda y a la derecha. La figura nos indica cómo en el lado izquierdo como en el lado derecho tenemos acotada nuestra curva con A y con B, con valores respectivos de 0 y 4. De este modo obtenemos un intervalo que va de 0 a 4 conocido como A, B. Paso 2. Dividimos el intervalo previo a A, B. Dividimos el intervalo previamente establecido A, B en n partes iguales. Podemos observar que la longitud del intervalo está dada por la siguiente ecuación, b menos a, o sea 4 menos 0. La gráfica muestra esta representación. Para nuestro ejemplo, n es igual a 2. Y la base que hemos nombrado como beta de todos los rectángulos es igual a 1 sobre nuestra muestra que es igual a 2.
De este modo, reemplazando el lado igual a 4 sobre 2, tenemos una base que resulta con un valor 2. Y es posible enumerarlos como beta 1, beta 2, según el caso de bases que tengamos. Paso 3. Localizamos los puntos medios una vez determinado el intervalo y obteniendo así las bases. Ahora localizamos el punto medio para cada una de las bases nombradas como beta 1 y beta 2. Estos puntos medios los podemos identificar como P1 y P2, como es visible en la gráfica. Una vez obtenidos estos puntos, haberlos nombrado, podemos verificar las alturas y nombrarlas como H1 y H2, evaluando cada uno de esos puntos medios. ¿Cómo calculamos esto? Para obtener las alturas H1 y H2 de nuestra función x cuadrada más 5, primero debemos evaluar en el punto 1. Sustituyendo la función con el punto 1 resulta f1 y teniendo la sustitución de los valores numéricos obtenemos 1 al cuadrado más 5 dando un resultado igual a 6. Ahora en el punto 2 realizamos exactamente lo mismo teniendo la sustitución de estos valores y de este modo obtenemos un valor de 14 en P2. Después dibujamos los rectángulos, solo 2 porque solo esas bases tenemos, a partir de esas bases con altura ya obtenida. Paso 4. Calculamos las áreas. Cada una de esas áreas rectangulares podemos nombrarlas como A1 y A2. Para calcular las áreas partiremos de las bases y las alturas previamente calculadas. La forma en que lo haremos es la siguiente. Primero, multiplicamos la base por la altura, con la fórmula A1 es igual a base 1 por la altura 1. Esta es la fórmula conocida para un rectángulo. Sustituidos los valores, tenemos 2 por 6, obteniendo 12. Para el área 2, resulta el mismo proceso, la base por la altura. El resultado es 28. Y así obtenemos las áreas A1 y A2. Solo nos falta el último paso. Paso 5. Sumamos las áreas calculadas. Por último paso, las áreas A1 y A2 son sumadas para así aproximar el área bajo la curva. La función que tenemos es f de x igual a x cuadrado más 5 delimitada en el intervalo a, b, llamada a_1. Una vez obtenidas las áreas, vamos a sumar A1 y A2 para tener el área total a_1. De este modo el resultado final es a_, igual a 40. Hasta este momento solo hemos obtenido el área total con dos subdivisiones del área bajo la curva. Pero ¿qué pasaría si estas divisiones se aumentan, si los rectángulos debajo del área son mayores? Una comparativa útil que podemos ilustrar es la siguiente. Sabemos que el área exacta bajo la curva dentro de ciertos límites establecidos se obtiene a través del cálculo integral, f de x igual a dx. Una vez utilizado el cálculo, podemos identificar que el área total es igual a 41.3 periódico. Pero nuestro resultado obtenido a partir de aproximaciones mediante rectángulos fue 40. Entonces, analizando y comparando el área total obtenida por el cálculo integral y el área nuestra obtenida a través de aproximaciones rectángulos, es posible concluir que el error al restar el área total menos el área aproximada 1 es igual a 41.3 menos 40, obteniendo 1.3 como error de aproximación. En conclusión, podemos observar que el método aplica para cualquier función acotada en un intervalo definido como a, b. Haciendo una reflexión de los resultados obtenidos, podemos ilustrar que entre más número de rectángulos podamos obtener, mayor será la precisión. Por ejemplo, si tenemos una aproximación con 4 rectángulos, obtendremos un área aproximada 2 igual a 41 y un error de 0.3. Lo podemos ilustrar con más divisiones, con 8 rectángulos, con 16 rectángulos y una última aproximación de 64 rectángulos. Poco a poco podemos observar que esta aproximación va siendo cada vez más exacta comparada con la del cálculo integral y el error disminuye.
Es así como termina nuestra metodología de investigación para el área físico-matemática en el cálculo del área bajo la curva. Muchas gracias por su atención.